Asimismo, en 1995, durante el gobierno de Sixto Durán y Alberto Dajic. De igual manera, en el año 2000, en el gobierno de Gustavo Noboa Bejarano. En esos años, los gobiernos del Ecuador, en lo último que pensaban, era en el bienestar de su pueblo. Para pagar la deuda externa, destinaban la mayor parte de los recursos públicos y además se endeudaban en un círculo vicioso de deuda, miseria y más deuda. Las cosas llegaron a tal extremo de servilismo que aquí les tengo el memorándum, el oficio con que se presentó la renegociación, la oferta de cambio, de canje, de deuda en el año 2000, cuando el país estaba quebrado después de la mayor crisis de la historia contemporánea, crisis financiera, crisis económica que costó la vida de muchos compatriotas, la migración de millones de ellos, la quiebra generalizada del pueblo ecuatoriano. ¿Qué hacían nuestros renegociadores? De la carta firmada, la carta de presentación de esa oferta de canje firmada por el ministro de Economía de ese entonces, Luis Iturralde. Aquí está en inglés los objetivos de esa oferta. Permítame traducirlos al español. ¿Cuáles eran los objetivos de la oferta que se presentaba a los acreedores cuando el país, el pueblo ecuatoriano, estaba quebrado, estaba en la miseria, estafado, arrasado por la banca corrupta? La oferta, en los documentos que se adjuntan, se diseñó para alcanzar tres propósitos principales. Primero, producir de manera conjunta con otros elementos del programa de manejo de deuda del Ecuador un perfil de servicio de deuda manejable. Segundo, mucha atención, así se negociaba nuestra deuda, proveer a los participantes un incremento significativo del valor de mercado respecto al precio actual de los bonos existentes. País quebrado, y estos buscaban que aumente el precio de los bonos para beneficiar a los acreedores. Es decir, cada dólar que subía el precio de esos bonos era un dólar menos para el pueblo ecuatoriano. Y estos estaban preocupados de que se maximice el precio de los bonos para beneficiar a los acreedores. Tercero, atender la preocupación legítima de que Ecuador en algún momento en el futuro pueda volver a políticas de deudas imprudentes de tal forma que amenace el normal servicio de la deuda. El país destrozado, con una de las peores crisis de la historia, y para estos vendepatrias, eso no era otra cosa que políticas imprudentes que ponían en peligro el servicio de la deuda. Y en consecuencia en esta oferta nos autoimpusimos condiciones realmente absurdas, perversas, nosotros mismos, para evitar que no volvamos a caer en este tipo de política. Nunca se olviden del pasado. Este era el pasado. Así se renegociaba nuestra deuda externa. Nunca los gobiernos oligárquicos y neoliberales pensaron en el pueblo a la hora de manejar los recursos públicos para el pago de la deuda, ni para hacer las llamadas renegociaciones, que era la forma de hipotecar al Estado ecuatoriano a favor de los centros financieros. Hubo momentos en que era tal la magnitud de la deuda, era tal su peso sobre la economía nacional, que los gobiernos simplemente no pudieron pagar dicha deuda. Desde 1987 hasta 1992, el Ecuador estuvo en moratoria de la deuda comercial. De acuerdo a los propios contratos de deuda, todo ese tiempo en el que el país no pudo pagar la deuda era argumento legal suficiente para extinguir la obligación. Pero sucedió algo increíble, algo injustificable, algo que nos permite decir que esta deuda es ilegítima e inmoral. Acuciosos funcionarios del gobierno de 1992, a nombre del país, renunciaron unilateralmente a la prescripción de la deuda comercial. Se negaron a que la deuda comercial prescriba, le negaron al país la posibilidad de deshacerse del fardo de la deuda y realizaron la llamada renegociación de los bonos Brady's, que no fue otra cosa que la conversión en nueva deuda del capital, más los intereses vencidos y más los intereses en mora, que debieron haberse extinguido, insisto, de acuerdo a los propios contratos. A la fecha de la renegociación en 1995, el capital adeudado era 4.521 millones de dólares, a lo cual se sumaban intereses vencidos por 2.549 millones. En esos momentos,
Dadas las circunstancias difíciles por las que atravesaba la economía ecuatoriana, recuerden que en el 95 fue el último conflicto con Perú, el país pudo haber recomprado la totalidad del capital de esa deuda en el mercado secundario al 25% de su valor, el valor que se transaban los bonos en el mercado. O sea, por un monto de 1.130 millones, y pudo haber extinguido el gigantesco monto de intereses vencidos. Sin embargo, al terminar la negociación, los magos de las finanzas, los prestidigitadores que manejaban la economía nacional, aceptaron una negociación lesiva que significó que el Ecuador se quede con una deuda de 3.347 millones por capital, más 2.549 millones por intereses vencidos. Con lo cual la deuda comercial, luego de la lesiva renegociación del Plan Brady, ascendió a cerca de 5.850 millones de dólares. En resumen, en lugar de recomprar en 1.130 millones, nos volvieron a endeudar en 5.850 millones de dólares. A causa del manejo entreguista, oligárquico y neoliberal, que algunos todavía se atreven a calificar como exitoso, como eficiente, los bonos Brady permanecieron menos de 5 años en el mercado, desde febrero de 1995 hasta agosto del 2000, fecha en la que fueron canjeados en esta ocasión por los llamados bonos globales. Dichos bonos, les insisto, se transaban en el mercado allá en el 2000, dada la crisis del país, 15%, 20% de su valor nominal. Y lo que hicieron los negociadores fue tratar de maximizar el precio de los bonos para que no pierdan los acreedores cuando el país se encontraba quebrado. Así vemos claramente cómo el manejo de la deuda fue en realidad una carrera contra el reloj para lograr el enriquecimiento de unos pocos a costa de la sanidad de la propia economía. Una vez más, las autoridades económicas del Ecuador de esos años pudieron haber recomprado estos bonos a precios muy por debajo del valor nominal, pero nunca utilizaron esta facultad. El año 1999 era el año más beneficioso para una posible recompra de los bonos Brady. En septiembre de 1999, la totalidad de deuda comercial le hubiera costado al país aproximadamente 1.500 millones en el mercado secundario, pero los magos neoliberales cambiaron, como en los tiempos coloniales, oro por cuentas de vidrio. En el año 2000, luego de la declaración de moratoria a la deuda, procedieron a una nueva renegociación de la deuda comercial. En ese momento, los bonos Brady se estaban cotizando al 35% en el mercado, pero los falseadores de sus propias convicciones, que debieron haber utilizado su Dios mercado en ese momento y canjeado los bonos Brady a 1.189 millones de dólares, lo hicieron a más de 3 veces su valor, esto es 3.950 millones. Esto no tiene que sorprender, explícitamente presentaban esa propuesta de canje buscando aumentar el precio de los bonos para beneficio de los acreedores. Esto está escrito y firmado en la presentación de la oferta de canje. Esto quiere decir que el Ecuador pudo haber resuelto su problema de la deuda comercial a un costo de 1.189 millones, pagando 35 centavos por cada bono recomprado. Esto hubiera implicado un ahorro de 8.763 millones de dólares para el país. Es decir, 6.600 millones de interés en los próximos 25 años y 2.163 millones de capital. Por supuesto, aquí se está poniendo valor presente y valor futuro, pero por lo menos se hubiera podido retirar con 1.189 millones, 2.163 millones de capital y más muchos cientos de millones más en